A la clase de electrónica vamos a empezar con un nuevo tema que es amplificadores de potencia y vamos a continuar con el siguiente ejercicio que nos presenta y que nos dice lo siguiente. Dice, dado el siguiente circuito de voltaje de fuente de 12 voltios y voltaje de base emisor igual a 0,7 voltios con un beta de 100 y una amplificación de corriente igual a 10, determinar el punto de operación estático y los valores de R1 y R2, determinar el rendimiento y si el voltaje de entrada es igual a 100 milivoltios, calcular el voltaje de salida y determinar también la potencia del diodo, en este caso, o no, en este caso sería la potencia de salida, ¿no? Del transistor también, ¿no? La potencia de salida del transistor, ¿no? Ok, bien, para esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es el análisis en AC y en DC, ¿no? Bueno, pero a un inicio vamos a hacer el análisis en DC. Ya, por si acaso, este es un ejercicio que se ha visto en un examen pasado, así que lo vamos a ir planteando según el tipo de ejercicio que nos estarían planteando, ¿no? En este caso es un amplificador con un acople de lo que es de la salida a través de un transformador, y esto tiene una lógica, ¿no?, de cómo trabajar, y ahorita lo vamos a ver. Como les digo, lo primero que vamos a hacer es un análisis en AC, entonces trabajaremos con eso primero y vamos a ver qué tal. Entonces ponemos acá análisis en AC. El análisis en DC, en corriente directa, trabaja de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer primero es dibujar el circuito, pero es un circuito sencillo, ¿no? Como pueden ver, simplemente yo voy a dibujar el equivalente ya con el Thevenin que se hacía, y vamos a ir viendo qué tal, ¿no? El circuito. Ahorita, alguna de las cosas que tal vez pueden decir que eso que estaría afectando es cómo se trabaja con lo que es un transformador en la salida, ¿no? O en la entrada. Igual lo mismo se puede analizar en ambos casos. ¿Ya? A ver, lo terminaremos de dibujar. Y ahí lo tenemos, ¿no? Ahora sí. Bien, entonces este sería el circuito. Aquí va a estar mi transistor. Y ya lo tenemos ahí, ¿no? Ok. Ahora esto en la entrada igual vamos a tener un voltaje de entrada, en este caso de VCC, ¿no? Que sería lo siguiente. Aquí vamos a tener nuestra fuente. Un momento. Que ese va a ser voltaje de base, y luego vamos a tener aquí la resistencia de base, y hasta aquí todo normal. Lo único que tendríamos acá, que sería igual a VCC, como no tendremos resistencia en lo que es el colector, entonces ahí sería directo, ¿no? Y por último tendríamos acá una resistencia, ¿ya? Esta resistencia eso es especial, ¿ya? Vamos a poner de otro color, porque esta sería la resistencia que sería lo voy a poner acá, resistencia de lo que sería el primario, ¿ya? ¿A qué me refiero del primario y el secundario? Ya lo hemos visto, ¿no? Cuando tenemos un transformador tenemos dos bobinas. La bobina por donde entra la señal, que se llama el primario, y la bobina por donde sale la señal, que se llama secundario. Entonces la bobina del primario normalmente es, en este caso, la resistencia en CD, en corriente directa, normalmente se considera cero, porque en este caso no influye, no tiene mucha, no hay una resistencia tal que se pueda medir, se podría decir. Más que todo, estas bobinas tienen baja resistencia ya, por lo menos cuando están en corriente directa igual son casi nula. Entonces tomen muy en cuenta eso, ya. La resistencia en CD es igual a la resistencia del primario. Y esta resistencia del primario es igual a aproximadamente 0, ¿sí?
Ahora, ¿por qué digo en CD? Estamos hablando de la resistencia en corriente directa. ¿Se acuerdan que les dije, no ve? En este caso tenemos dos mallas, ¿verdad? Vamos a tener la malla de entrada y la malla de salida. Esta es mi malla de entrada y esta va a ser mi malla de salida. Y para hallar una corriente, en este caso el ICQ, ¿se acuerdan? En este caso, cuando no nos dice específicamente en el ejercicio, no nos dice cuál va a ser el ICQ, entonces nosotros asumimos el ICQ, en este caso la corriente de colector máxima, ¿no ve? ¿Cómo hacemos la corriente de excursión máxima? A través de esta ecuación. A ver, lo voy a poner acá. Entonces vamos a tener lo siguiente, ¿no ve? El ICQ, acá mejor lo pondré bajito. El ICQ es igual a ¿qué? El ICQ va a ser igual al voltaje VSC sobre, para que sea máximo el ICQ, o sea, para que tenga la máxima cantidad de corriente, es la corriente, la resistencia de CD más la resistencia de AC, ¿no? Esto hemos visto en anteriores diseños, ¿no ve? Y esta ecuación me sirve, como les digo, para alcanzar la máxima excursión de corriente que puede pasar a través del transistor, ¿no? Por eso es la corriente de colector. Bien, entonces en esta ecuación ya tenemos un dato, ¿no? ¿Cuál sería ese dato? Ya tenemos RC, que es aproximadamente 0. Entonces aquí le voy a poner esto, es aproximadamente 0. Y RCA me estaría faltando, ¿no? Entonces ese también vamos a ir viendo. Por ahora este es el análisis en DC. Ahora vamos al análisis en AC. A ver, en este caso lo voy a trasladar esto acá arriba. Ya. Y vamos a hacer el análisis, ¿no? A ver, un momento. Ahora sí. Ya, vamos entonces a intentar cubrir la mayor cantidad de espacio para no... Bueno, vamos a usar la mayor cantidad de espacio, ¿no? Ya. Un poco lo hemos minimizado. Bien, como les iba diciendo, ahora sí vamos a hacer análisis en AC. Aquí lo vamos a poner, análisis en AC. Ya. Ahora, para este análisis hacemos lo siguiente, ¿no? En este caso vamos a tener una resistencia RB, ¿no? Aquí va a estar mi voltaje de entrada, y mi resistencia acá, que va a ser de RB. Luego de eso voy a tener, aparte, una resistencia, bueno, acá la voy a dibujar ya. Lo voy a dibujar de otro colorcito para que se entienda. En acá vamos a bajar y vamos a tener la bobina, ¿no? En este caso el primario. Y aquí va a estar el secundario. De aquí estaría yendo hacia una resistencia, que es la resistencia de carga. Resistencia RL, ¿no? Y ahí está, y eso sería el diseño, ¿no? Ahorita lo único que me estaría faltando es acá, ¿no? Este va a ir directamente a tierra, ¿no? Porque no hay resistencia de colector. Y por lo tanto el voltaje de salida estaría acá, ¿no? El voltaje de salida estaría aquí de más a menos, ¿no? Y el voltaje de entrada está acá, ¿no? Ahora lo único que me falta sería el diseño del transistor, donde decimos que tiene una resistencia. En realidad esta resistencia en el emisor por beta, ¿no ve? Esa es la resistencia interna del transistor y la ganancia de corriente, ¿no? Que está en función ¿a qué? Está en función a la corriente de base. Entonces estamos repasando también un poquito, ¿no? Esas cositas ya lo sabemos, o sea, no es gran cosa, ¿no? La corriente de base. Y aquí va a estar la corriente de colector, ¿no? Ambas en el mismo, están yendo hacia el emisor, que sería aquí la corriente de emisor, donde ya sabemos que esto es igual a la corriente de colector, ¿no? Ya, todo el repaso ya hemos hecho hasta ahí. ¿Y qué pasaría acá? A ver, lo que pasa con los transformadores es que los transformadores, ustedes saben, al transformar de voltaje, un voltaje pequeño, o en este caso un voltaje grande a un voltaje pequeño, ¿qué es lo que se hace? Maximiza la corriente, o sea, es algo por algo, ¿no ve? Si reduces el voltaje, maximizas la corriente, o si maximizas la corriente, reduces el voltaje.
dependiendo por dónde estaría entrando, por el primario o por el secundario, y dependiendo de la cantidad de bobinas que tiene nuestro transformador. Entonces, en este caso, nuestro transformador tiene una relación de 8 a 1. Esto nos está diciendo que es la cantidad de veces que se repite de una bobina a otra, ¿no? Entonces, este tiene 8 veces más enrollado, se podría decir, un número de vueltas que el secundario, ¿no? Entonces, como les digo, ¿qué hace el transformador? Convierte voltaje de un voltaje grande a un voltaje pequeño, pero esto también hace que se eleve la corriente en sentido inverso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo deduzco la cantidad de... Miren, aquí va a estar la corriente de emisor, ¿no ve? Entonces esa corriente de aquí se va a maximizar, vamos a poner una corriente I sub X, ¿ya? Y esa I sub X va a ir a la resistencia RL. Entonces, como se está maximizando la corriente, el voltaje de salida va a ser muy diferente al voltaje de entrada, ¿no? Entonces, para decir lo siguiente, o sea, toda esta parte que está en verde, así se analiza, ¿ya? Bueno, ya les está indicando de dónde voy a sacar ahorita este diseñito. A ver, voy a copiar todo esto. Ya. Ya, ahora que ya está ahí, entonces, a ver, les voy a indicar de qué trata más o menos. Y por qué se lo copié a la parte de arriba. Toda la parte en verde se va a convertir en lo que les voy a mostrar ahora, ¿ya? Se va a convertir en una resistencia directamente que la vamos a llamar resistencia de emisor, ¿ya? Y para que no nos confundamos va a ser la resistencia de emisor, ya, en mayúscula está, pero por si acaso, ya todo en prima lo voy a poner. ¿Y a qué se refiere eso? ¿A qué es igual esta resistencia de emisor? Como les digo, al igual que la resistencia de emisor del transistor se multiplica por un beta, ¿no ve? Ese beta, ¿qué significaba? Que A ver, un momento. Ya, significaba que esa resistencia estaba amplificado por una corriente, ¿no ve? O sea, en sí, simplemente para decir que está pasando la corriente beta, digo la corriente de base, si lo multiplicas por por ese coeficiente beta, se convierte en la corriente de colector, ¿no ve? Entonces, de esa manera se reduce, digamos, un poquito más el circuito de tal manera que sea un poco más entendible. En este caso se hace lo mismo, ¿no? Como se va a amplificar la corriente y para que siga siendo la misma resistencia, ¿qué hacemos para que la resistencia no cambie su valor? Se hace lo siguiente. Simplemente me vamos a usar esta fórmula, donde vamos a usar que la resistencia de emisor prima va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a lo que sería el A al cuadrado, ya, por la resistencia de R, donde A, ¿qué es? A es la relación, ¿ya? A relación a 1. Entonces, en este caso, A valdría el valor de 8, ¿no? Entonces sería, miren, es lo que es las cantidades de veces que se está amplificando la corriente y se multiplica por RL. Lo mismo que esta parte, ¿no? Es la resistencia de emisor que se multiplica por la cantidad de veces que se estaría elevando la corriente de base, que sería beta veces. Entonces espero que se entienda, digamos, eso cómo está funcionando y por qué se usa esa ecuación, ¿ya? ¿Sí? Bueno, ahora continuaremos. Entonces, ¿cuánto veces esta resistencia de emisor? Prima, aquí vamos a poner, y esto sería igual a cuadrado, que sería 8 al cuadrado por la resistencia RL, donde en este caso va a ser 8 al cuadrado por la resistencia RL, me da, en este caso, no me da una resistencia RL, ¿no? En este caso, ya, creo que sí me daban, pero, a ver, un momento. Ya, no es cierto, no lo tenemos, era de otro ejercicio esto, entonces vamos a hallarlo, ¿ya? Por lo tanto, antes lo más lo dejaremos la resistencia RE, vamos a proceder a hallar luego, pero ya tenemos, digamos, una mayoría, ¿no? Y ahora, este RE va a ser igual a RAC,
¿Por qué? Y de la misma manera que el anterior caso decimos la malla de entrada y la malla de salida, ¿no? Esta sería mi malla de entrada y esta sería mi malla de salida. Entonces la malla de salida, ¿cuál es la única resistencia ahorita que estaría sufriendo? Sería la resistencia de R. Entonces esto sería igual a ¿qué? A RCA, ¿no? Entonces de esa manera ya podríamos hallar el ICQ, ¿no? Entonces esto es igual a RCA, ¿no? O sea, la resistencia en circuito, en corriente alterna. Ya, ahora procedemos a hallar los siguientes datos. Miren, como en aquí nos dice que necesita una amplificación de corriente y es un dato, entonces procedemos a hallar la ecuación de la amplificación de corriente, ¿sí? Pero vamos a hacer paso por paso y vamos a hacer para cada uno, ¿no? En este caso amplificación de voltaje y luego la amplificación de corriente, ¿sí? Y esto es solamente para que vean igual cómo se desarrolla, pero ya creo que lo tienen dominada esa parte, ¿no? Pero vamos a revisar igual. Entonces veamos, entonces vamos a hacer para la amplificación de voltaje. Ya, y para la amplificación de voltaje se tiene lo siguiente, ¿no? El voltaje de entrada primero, ¿a qué sería igual? El voltaje de entrada va a ser igual a, como pueden ver, tiene que ser en función de la corriente de base, ¿no? Entonces va a ser la corriente de base multiplicada por RE y esto va a estar multiplicado por beta. O sea, miren, directamente lo iba a hacer yo. Va a ser I de base multiplicado por beta, voy a factorizar ese beta, me va a quedar RE' más la resistencia RE mayúscula todo prima. Ya, entonces ahí lo tenemos y ahora vamos al voltaje de salida. Mi voltaje de salida va a ser igual a ¿qué? A la resistencia RE multiplicado por ¿quién? Entonces va a ser, miren, lo voy a poner así, la resistencia RE multiplicado por la corriente de emisor, ¿no? Pero la corriente de emisor ustedes ya saben que es igual a que, esto es prima, ¿no? Resistencia de RE prima multiplicado por la corriente de base por beta. ¿No? Sería más 1, pero beta más 1, pero ya se sobreentiende porque es un beta grande, ¿no? Entonces no afecta. Ya, entonces miren, ya lo tenemos directamente, entonces la corriente, la amplificación de voltaje va a ser directamente voltaje de salida respecto al voltaje de entrada. Y esto me estaría quedando un valor de ¿cuánto? Se va a ir el beta, simplemente va a quedar esto, ¿no? R' respecto de RE del transistor más la RE', ¿no? Y al final nos queda esto, ¿no? Y como pueden darse cuenta, esta es la ecuación de que cuando se tiene, que en este caso sería un colector común, ¿no? Porque la señal está entrando por la base y está saliendo por el emisor. Y es una configuración de colector común, me da una amplificación de este tipo, ¿no? Donde prácticamente esta amplificación es casi de 1 voltio. Ya, entonces acá ya tenemos, bueno, sería casi, perdón, no 1 voltio, sino me refiero a que sería la unidad, ¿no? O sea, no hay una amplificación en sí. Tal vez una pequeña reducción, pero nada más. Ahora vamos a lo que es la amplificación de corriente, ¿no? Ya, entonces vamos a continuar esa parte. Para la amplificación de corriente, esto sí es lo que nos importa porque lo que tenemos en este caso es un dato de amplificación de corriente, ¿no? Entonces, de la misma manera que la anterior vez, vamos a decir la corriente de entrada y la corriente de salida. Para la corriente de entrada, miren, lo más fácil para hacerlo directo, ¿no? Ya saben, nos damos valores, no de corrientes. Yo me voy a dar, esta es corriente de entrada, ¿no? Acá lo voy a dibujar. La corriente de entrada es igual a la corriente, en este caso, I sub X más I sub B. Pero yo solamente quiero la corriente en B, ¿no? Entonces la corriente en B, ¿a qué va a ser igual? Por división de corrientes, ¿no? Por división de corrientes es directamente la resistencia de la otra corriente que yo no quiero, o donde digo de la corriente que donde está pasando, pero yo no estoy analizando, sobre las resistencias de la corriente que estoy analizando. Entonces, o sea, lo va a ser fácil, lo va a ser rápido. La corriente de entrada va a ser en este caso igual a que las corrientes en este caso de la resistencia RB, ¿no? Sobre las corrientes, en este caso que va a ser RE' más RE minúscula prima, todo esto multiplicado por beta por la corriente de
no, perdón, aquí era la corriente de entrada, ¿no? Y eso va a ser la corriente I de base. Así me estoy confundiendo en ese aspecto. Ya, entonces ya hemos despejado la corriente de base, que es igual a esto, ¿no? Y de aquí puedo despejar la corriente de base. Como les digo, todo tienen que poner en función de I de base. Han visto en este caso de los voltajes igual, ¿no? O sea, ese es el truco, digamos, ¿no? Para si quieren hacer para cualquier otro circuito, simplemente todo tiene que poner en función de la corriente de base, que es lo mismo que la corriente de colector, entonces de esa manera van desarrollando, ¿no? Ahora pasaremos a la corriente de salida. La corriente de salida va a ser justamente, a ver, acá lo voy a poner. Bueno, aquí hay un poquito de a ver, tal vez dificultad podemos decir, pero vamos a ver cómo se hace, ¿no? Ya. Entonces, esto va a ser la I de salida. Ya que va a ser igual a la I de salida. Donde la I de salida va a ser directamente la corriente de emisor, ¿no? Así de fácil. La corriente de salida, o sea, la I de salida va a ser igual a lo que sería la corriente de base, como les digo, por beta. ¿Por qué digo esto? Porque aquí está bien facilito lo que les he dicho, ¿no? La corriente de emisor está aquí, ¿no? Miren, fíjense, aquí está, ¿no? Entonces la corriente que va a pasar por la resistencia R, ¿no? Entonces solo sería esto, que es la corriente de base por beta. Bien, entonces ya tengo estas dos, entonces ya miren, fácilmente ya puedo hallar la corriente, la amplificación de corriente, ¿no? La amplificación de corriente va a ser entonces la corriente de salida respecto a la de entrada, ¿no? Y esto sería igual a ¿qué? Si hacemos, esto me estaría quedando, cierto, algo me estoy olvidando, ¿verdad? A ver. Sí, ya sé que me olvidó. En esta parte de la corriente de base, o sea, acá me estoy olvidando un detalle muy importante. Ya, a ver, lo voy a corregir eso. Ya, es sobre la suma de todas las resistencias, ¿no ve? Estas serían las resistencias, todas divididas entre beta. Digo, perdón, por beta más la resistencia de base. Eso me está faltando, ¿no ve? Sí, eso era la suma de todas las resistencias, ¿no? Que conforman la división de tensión. Entonces ya lo tenemos. Ahora sí, entonces la corriente de entrada hacia el despejo va a ser al revés de esta parte, entonces el RB simplemente va a ir a multiplicar y me estaría quedando la siguiente expresión. O sea, voy a tener la corriente de base por beta multiplicado por la resistencia de base y esto multiplicado por, bueno, dividido entre RE prima más la resistencia de emisor prima más lo que sería la resistencia de base. En este caso estoy factorizando el beta, ya, y aquí afuera me va a quedar la corriente de base por beta. Ya. Y de esta manera ya lo tengo. Miren, ahora simplemente voy a pasar a la reducción de la corriente de base con el beta y ya está. Ahora con todo esto yo ya tengo mi ganancia de corriente. O sea, miren, ha sido relativamente sencillo hallar todos estos datos. Ya de hecho yo creo que ya lo sabíamos cómo se determinaba, ¿no? Ahora pasaremos a la continuación de esto, que sería, ya tengo el diseño, ¿no? Ya tengo ahí, ya tengo, digo, en este caso, ganancia de corriente y ganancia de voltaje. ¿Qué podría hacer?
determinar los valores que me estarían dando, ¿no ve? En este caso, la corriente ahí, ¿no ve? A ver, ¿a qué sería igual la corriente ahí? Bueno, hay un detallito ahí, ¿ya? Entonces vamos a hacer ese análisis. Análisis de la amplificación, voy a poner de corriente. Y si es amplificación de corriente. Ya, ahora en el análisis de amplificación de corriente, ¿a qué me refiero? Que gracias al transformador se reduce el voltaje y aumenta lo que es la corriente, como les decía, ¿no ve? Estamos transformando. Entonces, para la ganancia de corriente se tiene un detallito, donde decimos que la ganancia de corriente de salida, o bueno, sería la ganancia total, pero lo voy a poner de salida solamente para ayudarnos un poquito, ¿ya? Va a ser igual a la corriente, la ganancia de corriente por la ganancia de corriente del transformador, donde en este caso la ganancia de corriente del transformador es igual a la cantidad de bobinas que tiene el transformador, que es en este caso 10. Ya, bueno, perdón, en este caso para nuestra bobina de 8, ¿no? Si estoy confundiendo ese aspecto, entonces esto es igual a 8. Como es igual a 8 y nosotros ya tenemos la ganancia, esta corriente de salida es la que me da en el ejercicio, que es igual a 10. Entonces con esto yo voy a ver a qué sería igual la ganancia de corriente en total, ¿no? Donde A sub I, simplemente la ganancia de corriente que es del transistor que me genera, ¿no? Así lo diremos. Esto va a ser igual a 10 dividido entre 8, ¿no? Listo, entonces con este dato ya puedo reemplazarlo, ¿no? Entonces hacemos eso, reemplazamos. Vamos a reemplazar, ¿qué me va a quedar? En este caso voy a tener que va a ser 10 dividido entre 8, va a ser igual a lo que tenemos ahí abajo, ¿no? Que sería RB, o sea, la resistencia de base dividido entre ¿qué? Entre la resistencia del emisor prima más la resistencia RE prima más RB sobre beta, ¿no? Ya lo tenemos. Ahora, ¿qué podemos hacer de acá? ¿Cuál sería la variable que deberíamos hallar? En este caso puedo hallar lo que es la suma de... Bueno, podría despejar RB, que es un dato que sí me interesa, ¿no? Y de ahí podemos ir deduciendo algunas cosas más. A ver, pero en este caso RB respecto de beta lo podemos hacer muy pequeño y de ahí podría deducir eso. Entonces me puedo poner una condición de diseño, ¿no? Acá, que es lo siguiente, que RB respecto de beta tiene que ser mucho menor a RE' más RE. De esa manera lo puedo considerar prácticamente aproximadamente 0, ¿no? Si pasa esto. Entonces puedo hacer eso, ¿no? Y de esa manera me puedo reducir algo más la ecuación y me queda, si pasa esa condición, o sea, yo me estoy poniendo una condición de diseño, ¿no? Esta es mi condición de diseño. Ahora, ¿por qué puedo poner esta condición? Ya saben, ustedes saben que si el beta puede variar en función a cambios de temperatura, ¿no? A deltas de temperatura o cambios de transistor, ¿no veo? O sea, un T1 o un T2, un transistor T1 o T2 puede tener un diferente beta, ¿no? Si lo dejo mejor, lo dejaremos, si cambias el transistor, ¿qué va a cambiar? Lo más importante va a cambiar el beta, entonces un diferencial de beta. En función de eso va a cambiar esto, ¿no? El beta. Entonces, por eso es preferiblemente que este término, justamente los que están divididos entre beta, sean próximos a 0. De esa manera, para cualquier cambio de temperatura o cualquier cambio de transistor, que sería en este caso el cambio de beta, no va a afectar en la amplificación, ¿no ve? Entonces, por eso normalmente se dan condiciones cuando se tiene este tipo de datos, ¿sí? Esta condición de que se haga 0. Entonces voy a tener 10 dividido entre 8, había sido igual a ¿qué? A la resistencia de base, y si hago cumplir esa condición, me va a dar que la resistencia R' más RE, la resistencia de emisor, ¿no?
Ya lo tenemos. Obviamente esta condición tengo que luego verificar, ¿no? ¿Ve? Una vez que tenga resultados aplicando esta condición. Muy bien, ya tengo acá una ecuación donde puedo de hecho despejar RB, que va a ser 10 octavos de RE' más RE, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué más podría ser? A ver, ¿qué datos más tenemos? Tenemos 12 voltios, el beta de 100, la corriente, ¿no? Ahora lo que podemos hacer, bueno, sería bueno que determinamos RE, pero vamos a usar algunas ecuaciones para hallar la corriente de base, ¿no? Ya. Ahora, ya que hemos hecho el análisis en DC, vamos a hacer un poquito el análisis en AC. Creo que me faltaba ecuaciones, aquí lo voy a poner para tener un poco de campo. A ver, en análisis en DC, ¿qué diría? Yo puedo decir que el voltaje de la base es igual a ¿qué? Esto va a ser igual a la resistencia de base por la corriente de base más lo que sería el voltaje de base emisor más la resistencia R', que sería prácticamente cero, ¿no? Entonces me estaría quedando así, ¿no? Esto sería así. Donde de acá la corriente de base va a ser igual a ICQ sobre beta. Listo. Ahora me estaría faltando el otro, ¿no? Que sería directamente que... A ver, en este caso hemos dicho que vamos a tener aquí un voltaje de colector emisor que directamente va a ser el voltaje de VCC, ¿no? Entonces ya tenemos mi voltaje de colector emisor. Va a ser igual al voltaje C, ¿no? Porque como la resistencia es aproximadamente cero, entonces no lo tomo en cuenta, ¿no? Este lo borraré y vamos a ponerlo bien. Ya. Tenemos que poner todo en mayúsculo, ¿no? Bueno. Ya tenemos entonces este dato. ¿Qué más podríamos hacer? Tenemos que jugarnos con sí o sí con esta parte, ¿no? De la resistencia de base. Y ya aquí tenemos varios datos de la resistencia de base. Y tenemos que ver cómo diseñar esta parte, ¿no? Ahora, en función de la corriente, lo único que podría hallar es me estaría faltando la resistencia de la carga, ¿no? Si tuviera la resistencia de la carga, de hecho, podríamos deducir varias cosas. Podría tener RE y ya, ¿no? Con eso ya podríamos deducir ese dato. Pero estoy viendo que la resistencia de carga está medio complicado de hallar, a menos que tenga RB, pero RB podemos hallar de dónde. No, tampoco se puede hallar, ¿no? A ver, veamos un bien esta parte. La corriente de base y el beta, ¿no? Si decimos que R es mucho mayor que R', entonces de ahí también se me puede ir una variable donde puede ser el R', y tendría una relación de RE respecto a RB directa, ¿no? Bien, ahora como anteriormente les mencionaba, algunos datos que sí podemos darnos, o sea, para el diseño, es la resistencia de carga, ¿no? Entonces en aquí sí o sí nos vamos a tener que dar un dato porque nos está faltando un dato importante, ¿no? Y no lo puedo deducir, como pueden ver, porque de ambos lados, digamos, con todos los criterios de diseño que tenemos, nos estaría faltando eso, ¿no? Entonces, hay dos cosas que nos podemos dar, que es bien importante, que es, no se olviden de esto, que es la corriente de colector, porque eso es, digamos, es algo que yo requiero, y la resistencia de carga, porque la resistencia de carga, porque en este caso, no, perdón, no la resistencia de colector, sino, y el voltaje también de la fuente, y la resistencia de carga, ¿no? Pero normalmente cuando das un ICQ, o sea, una corriente de colector,
sale, ¿no? Normalmente. Pero miren, yo me voy a dar un dato, en este caso un dato que voy a ver con eso, la resistencia de carga, que de hecho me conviene. Yo me estoy dando esto, ¿ya? Normalmente la resistencia de carga, cuando estamos hablando de audio, es 8 ohmios, ¿ya? ¿Por qué digo que estamos hablando de audio en este caso? Porque estamos hablando de transistores de potencia, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de potencia, estamos diciendo que estamos hablando para amplificadores de audio. Y normalmente los amplificadores de audio tienen una bocina tiene una resistencia de 8 ohmios o 4 ohmios. Entonces, es un buen empiezo, digamos, darse esta resistencia de carga si es que no tenemos, ¿ya? Así que esas cositas, por si acaso, también el ingeniero se da de cuenta, ustedes tienen que saber, digamos, ¿no? Entonces, para amplificadores de potencia, normalmente la resistencia de carga puede ser 8 ohmios o 4 ohmios. Prefiero que lo pongan 8 ohmios, ¿ya? Ahora, si nos daba la potencia que necesitaba, entonces podríamos usar eso también, pero como ven, es bien limitado los datos que nos dan, ¿no? No da más. Entonces, como ya tengo mi resistencia de carga, esto, ¿no? ¿Cómo lo podríamos poner? Esto es una resistencia de una bocina. Una bocina pequeña. Bueno, en sí la mayoría tienen eso. Ok, entonces con este dato más ya podría decir lo siguiente, ¿no? Ya podría tener RE, donde RE va a ser igual a cuadrado por RL, donde esto me va a dar que este a cuadrado sería 8 al cuadrado por L, que es 8 igual, me está dando 512 ohmios. ¿Ya? Ahora que ya tengo esto, voy a proceder a hallar lo que sería, bueno, acá igual para que se me pueda hallar RB directamente, voy a darme esta condición por si acaso. Como les digo, en este caso este RE suele ser pequeño, entonces me voy a dar la condición esa, ¿no? Que RE sea mucho menor a RE'. Al hacer esto, ya igual, esa condición la tengo que cumplir luego y vamos a ir viendo cómo se cumple, ¿no? Entonces ya tendría directamente la relación, donde voy a tener que RB va a ser igual a ¿qué? A 10 octavos de RE', ¿no? Listo. Donde de acá voy a determinar RB, donde RB va a ser igual a ¿qué? Este RB va a ser igual a, bueno, 512 por 10 respecto a 8. Ya, entonces nos da 640. 640 ohmios. A ver, esta parte ya está. Ya, como ya tengo todos estos datos, entonces ahora sí voy a proceder a hallar ¿qué podría hallar? El ICQ, ¿no? El ICQ ya podría hallar. Entonces acá abajo lo tendremos. Hallamos ICQ. Lo único que en este caso no tiene que cambiar porque el ejercicio me está pidiendo es que tiene que tener una amplificación de corriente de 10. Entonces eso tiene que hacerse con los datos, con todos estos datos, ¿no? Entonces al final igual hay que comprobar eso. Bien, para el ICQ, que es un dato más importante que en este caso nos necesitamos hallar, que va a ser VCC respecto a RC, en este caso directamente a RCA, que RCA es igual a RE. Esto me va a dar cuánto, va a ser 12 dividido entre la corriente RE, que digo, bueno, la resistencia, que es 12, ¿no? Esto me estaría quedando que es unos 23.4 miliamperes. 3.24 miliamperes. Ya, ahora que ya tengo esto, voy a hallar el RE', ¿no? Donde el RE' es igual a ¿qué? A los 26 milivoltios respecto a ICQ. Y como se pueden dar de cuenta, si el ICQ es grande, entonces el RE se hace pequeño. Por lo tanto, este RE va a ser igual a ¿cuánto? 26 por 10 a la menos 3 sobre el voltaje, ¿no? Digo, la corriente que hemos hallado que es 1,1. Entonces ya estaría obteniendo que esto me está dando 1,1 ohmios.
Ahora sí, ya que tengo esto, tengo que verificar la condición de diseño. ¿Ya? Donde mi condición de diseño que tengo que verificar es que RE' sea mucho menor a RE. Ahora yo estoy verificando, aquí mismo voy a verificar, es de verdad menor. A ver, vamos a poner otro color rojito, vamos a poner, donde voy a decir que bueno, vamos a poner los datos ya directamente. Va a ser 1,1 es menor a RE, donde RE me da 512. Sí, ¿no? Sí es menor. Entonces, si se cumple, entonces, como si se cumple, entonces lo que este análisis que he hecho, ¿no ve? O sea, de acá, que he pasado de este asterisco a este otro asterisco, ¿no ve? Si es así, o sea, lo podríamos decir que se verifica que lo que he hecho, esa reducción, estaba bien, ¿no? Ya. Ahora ya que he hecho cumplir esa condición, me faltaría la otra condición, ¿no? Que es de RB. A ver, veamos igual entonces la condición número... Bueno, le pondremos nombres a las condiciones. Esta va a ser mi condición número 1, la que he dicho que para que se reduzca, y esta es mi condición número 2. Entonces vamos a trabajar en la condición número 2 ahora, ¿no? Esta es la condición, a ver, vamos a ponerlo bien. Esta va a ser la condición número 1. Ah, bueno, perdón, la 2 era, ¿no? La condición número 2. Y esta es la condición número 1, ¿no? Que me decía que la resistencia de base respecto de beta tiene que ser mucho menor a RE' más RE' igual. Donde si verificamos esto de igual manera tiene que tener una relación de 1 al 10%, ¿no ves? Si es menor al 10%, entonces se verifica, ¿no? RB me da 640, dividido entre 100 te va a dar 6.4. Y eso tiene que ser menor a RE, que es 512, más 1.1, ¿no? Y esto sí, también se verifica, ¿no? Si fuera, tendría que darme 5.12, ¿no? En este caso. Y está bajo el límite de la condición, entonces igual se verifica, ¿no? Se verifica que es mucho menor. Cuando es mucho menor ya se dice, ¿no ve? Tiene que ser 10 veces más grande uno del otro, ¿no ve? En este caso es casi 10 veces, ¿no? Porque en este caso la décima parte de 512 va a ser, si lo dividimos en 10, va a ser 50, no, de hecho sí, ¿no? Es mucho menor, está bien, ¿no? Ya, como se cumple entonces la condición 1 y la condición 2, entonces también lo que he hecho acá, esta reducción donde está el asterisco 1, se cumple, ¿no? Entonces esta reducción es verdadera, o sea, esto que ha pasado de acá a acá, entonces se cumple. Ahora, del RB también lo que dicen, ¿no? Que se deduce, entonces igual esto está bien. Entonces, como todo se está cumpliendo, entonces ya o sea, esos criterios de diseño se verifican, entonces continuamos, ¿no? El ejercicio. En otro caso, si no se verificara, tendríamos que hacer otro tipo de modificaciones, ¿no? Ya que tenemos eso, entonces procedemos a hallar R1 y R2. Entonces acá voy a poner, hallamos R1 y R2. Ya, para R1 y R2 lo único que hacemos, que me faltaría, es el voltaje de base. Donde el voltaje de base, de hecho, ya lo puedo hallar, ¿no? Ok, el voltaje de base es igual a que esto va a ser la resistencia de base por ICQ sobre beta, va a ser voltaje base emisor. Entonces el voltaje de base aquí había sido igual. La resistencia de base es igual a 640, si no recuerdo, ahí está, ¿no? Resistencia 640. Entonces 640 multiplicado por el ICQ, que me daba un ICQ grande de 23.24. Y esto dividido entre beta, que es igual a 100 más 0.7. Y esto me da un 0.8485. 0.85 voltios. Ya que tengo esto, entonces de la misma manera lo que voy a proceder es determinar ahora la resistencia R1 y R2, ¿no? A ver, para que se vea un poco mejor. ¿Dónde vamos a poner acá, no?
donde ¿qué va a pasar? Por Thevenin podemos ver lo que ha pasado en este caso. Vamos a deducir, ¿no? El voltaje de base es igual a la resistencia de base respecto a la resistencia R, en este caso R1. Ya por el voltaje de VCC. Donde de acá yo puedo despejar R1, ¿no? R1 va a ser igual a voltaje de, bueno, la resistencia de base por el voltaje de VCC sobre el voltaje de base. Donde estaríamos diciendo que R1 me está dando ¿cuánto? Este R1 estaría quedando, un momento, a ver, R2, sí está bien, R1, sí está bien. Ya, entonces la resistencia de base es 640 multiplicado por la relación que va a ser 12 dividido entre el voltaje de base que es 0,85 y esto me estaría dando de 90.35. Perdón, sería 9K. Estoy equivocando esa parte. Ya, entonces ya tenemos la resistencia R1 que me da 9 kilo ohmios. Ahora me falta ya la resistencia R2, ¿no? Donde R2 va a ser igual a que, si se acuerdan, va a ser R1 por la resistencia de base sobre R1 menos R de base. Donde el R2 va a ser igual a ¿cuánto? Esto va a ser entonces por RB que era 640 sobre y me da 688. Ohmios. Y de esta manera ya hemos hallado tanto R de base, digo R1 y R2, que es lo que nos estaba pidiendo, ¿no? De esta manera, con estas resistencias, lo que vamos a obtener es la ganancia de corriente, que es lo que nos está pidiendo, ¿no? Que sea de 10. Entonces ya hemos hecho el diseño, como pueden ver, y eso es todo, ¿no? Que me pedía, bueno, me estaría faltando ahorita determinar el punto de operación estático, ¿no? El punto de operación estático, como pueden ver aquí, va a ser BCC igual a base colector emisor, y el ICQ también ya hemos hallado, entonces ya tendríamos todo, ¿no? De esa manera ya habíamos hallado ese aspecto. Ya pasaremos al inciso, en este caso B, donde ¿qué me pide? En el inciso B me pide determinar el rendimiento. Ya para determinar el rendimiento, ¿cómo hacemos? Para el rendimiento hay una ecuación, ¿lo ve? Ya, ahorita vamos a ver eso. Entonces pongo rendimiento. Donde el rendimiento se interpreta con una n de esta manera, donde esto es igual a la potencia de entrada sobre la potencia, perdón, la potencia de salida respecto a la potencia que te da la fuente, VCC. ¿Ya? ¿Cómo determinamos estas potencias? Ahorita vamos a ver. Primero, para la potencia de salida, lo más fácil es lo siguiente. La potencia de salida es igual a ¿qué? Esto va a ser igual a la potencia, la máxima salida para una excursión simétrica, pero en este caso que no se distorsione. ¿A qué me refiero con eso? Es igual a la corriente ICQ, pero multiplicado por 0,9 lo vamos a poner ya para que sea más seguro que no haya distorsión. Ya, el 90% de la corriente ICQ, y esto también este va a ser elevado al cuadrado y multiplicado por la resistencia RL. A ver, la potencia que es igual, a ver, antes de que nos... A ver, sí, porque creo que no vamos a ubicar si no es de esa manera. Lo pondré en la ecuación primero, ¿no? En este caso quiero la potencia en función de la corriente, ¿no? Entonces,
la potencia va a ser igual a la corriente de salida, lo diríamos, por la resistencia carga RL al cuadrado, ¿no? Bueno, la corriente al cuadrado respecto por la resistencia, donde, como les decía, en este caso esto a que va a darnos igual va a ser igual a la corriente de salida, que sería igual. La corriente de salida, si se acuerdan, es igual a la corriente de base por beta, ¿no ve? Ahora la corriente de base por beta me va a dar ICQ. Entonces me va a dar el ICQ que estaríamos usando, ¿no? Pero como se va a amplificar esta corriente a través de lo que es, lo voy a poner así, ¿ya? Va a ser el ICQ multiplicado por A. Todo esto elevado al cuadrado y multiplicado por RL. ¿Sí? Pero como les decía, este ICQ tiene que ser, para que no se distorsione, tenemos que poner simplemente el 95%. O bueno, el 90%, ¿ya? Sin distorsión. Así que ese dato, por si acaso, a ver, vamos a poner asterisco porque no tendría que tener distorsión. Entonces al final me va a dar que va a ser el 95 o 90% de ICQ multiplicado por la amplificación de corriente que le da el transformador, y esto multiplicado por la resistencia RL. ¿Ya? Ok, ahora todo esto lo vamos a dividir entre 2. ¿Por qué? Porque este ICQ me estaría dando, en este caso, el máximo, ¿no ve? Vamos a ver, ahorita me explico esa parte. Ya, ahora, ¿por qué lo estoy dividiendo entre 2 ICQ? O sea, por lo menos la corriente de voltaje. En todos los casos tendría que estar dividido entre 2, ¿no? Ahora lo voy a poner acá. Aquí igual. Listo. Entonces acá vamos a tener esto entre 2 y esto igual entre 2. Entonces voy a tener acá mi potencia de salida. ¿Cuánto me estaría quedando? A ver, hasta mientras les voy explicando. 0.9 por el ICQ que me da 23. 3 y esto por A que es 8. Al cuadrado y esto multiplicado por la resistencia RL que hemos puesto que era 8. Y esto dividido entre 2, ¿no? Me da 0.1. 0.1 watts, ¿ya? Ya, ahora, ¿por qué se divide entre 2 este ICQ? Como pueden ver, en este caso, este sería el ICQ máximo. ¿Cómo decirlo? En este caso, su onda, ¿no ves? Va a ir tanto arriba y abajo, ¿no ves? Como va a ser sinusoidal. Entonces, yo no quiero eso, ¿no? Lo que yo quiero simplemente es el ICQ en el promedio, digamos, ¿no? Simplemente de una onda, o la positiva o la negativa, ¿no? Entonces, por eso se divide, porque estamos hablando de la onda completa, ¿no? De la amplitud completa, perdón, de la corriente. Por eso estamos dividiendo entre 2. ¿Ya? Bueno, para la potencia máxima también, ¿no? La potencia máxima de salida, que es igual, si mal no se acuerdan, es que la resistencia de carga igual dividida entre medio. O sea, por eso, de esa manera igual se entiende esa parte, ¿ya? Ahora, para lo que sería, ya tenemos la potencia de salida, ahora me faltaría la potencia de la fuente, ¿no? La potencia BCC. Ahora, la potencia BCC, que es igual a... bueno, tenemos que hacer la suma de las corrientes, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A ver, lo haremos así. ¿Cómo puedo hallar la potencia que me da la fuente? Es fácil, ya. La fuente me va a dar corriente en este lado y me va a dar corriente en este lado, ya. Le voy a llamar a esta corriente I1 y a esta la corriente I2. Entonces, esa corriente multiplicado por el voltaje ya tendría la potencia, ¿no ve? Entonces, eso lo voy a poner acá. Y voy a tener lo siguiente, ¿no? Corriente I1 por el voltaje VCC más la corriente I2 por el voltaje VCC, ¿no? Y ahora, ¿a qué es igual I1 y I2? I1 va a ser igual, si hacemos por división de corrientes,
voy a tener que I1 va a ser igual a R2 sobre... A ver, un momento. Sí, está bien. A ver. No, por división de voltajes podría ser, ¿no? Aquí está más fácil. Ya. Entonces, como lo hemos dividido, entonces aquí vamos a tener una corriente, ¿no? Esa corriente va a ser I1, la que estaría distribuyendo a esa, bueno, esta es la deducción en sí, ¿no ve? La corriente entonces que estaría pasando sería I1. Ahora, esta I1 como se hallaría va a ser igual a que al voltaje de base respecto a de RB, ¿no? O lo podemos hacer de otra manera también. A ver, veamos, porque no siempre se puede hacer con corrientes, ¿no? Lo podemos hacer con voltajes. Es la corriente que estaría saliendo de ahí, ¿no? A ver. Ya. Entonces, no, pero este I1 sería lo siguiente. Me va a dar que va a ser BCC respecto de R1 más R2. Ahora, ¿esto por qué? Es fácil, ¿no? Para no hacer un tanto lío, voy a considerar lo siguiente. Alguna vez lo hemos considerado igual. La corriente de que va a pasar de la base es muy minúscula. Entonces voy a decir que esta corriente va a ser aproximadamente cero. Al decir que es aproximadamente cero, esta I1 va a pasar por la resistencia R1 y R2. Al pasar por R1 y R2 solamente sería I1, o sea, el voltaje que cae en estas dos resistencias, que sería el VCC, sobre la suma de las resistencias, ¿no? Entonces va a ser VCC sobre la suma de las resistencias, esto me estaría dando I1. Ahora para I2, ¿cómo sería? Para I2 directamente es igual a ICQ, ¿no? Porque es la corriente de colector, y ya lo tenemos. Por lo tanto, para la potencia entonces de VCC va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a VCC al cuadrado respecto de R1 más R2. Y esto más lo que sería I2, que va a ser ICQ nada más por el voltaje VCC. Y con esto ya tendríamos terminado, ¿no? Ya vamos a poder hallar la relación. Por lo tanto, la potencia que me da la fuente es igual a ¿cuánto? Esta potencia va a dar equivalente a, en este caso, el voltaje es 12 al cuadrado respecto de R1 más R2, donde R1 y R2 hemos hallado que es, aquí está, ¿no? 9K más 968. Y esto me da un valor de 14.86 milivoltios. Lo voy a hacer paso por paso. Esto es 14.86, no milivoltios, perdón, miliwatts. El otro va a ser 12 multiplicado por la ICQ, que va a ser simplemente 23.24 por 10 a la menos 3. Y esto me da un valor de 278 mili, igual, ¿no? 278.88 miliwatts. Con esto ya determinamos entonces la potencia de la fuente, ¿no? La potencia de la fuente va a darme igual a ¿qué? Esto más 14.86 por 10 a la menos 3. Y esto al final me estaría dando algo de 293.74. Al redondear vamos a poner 294 miliwatts. Ya que tengo esto, entonces ahora sí, ¿no? ¿Dónde voy a poner? Donde lo que estaríamos obteniendo al final es la relación N, ¿no? Donde es la potencia de salida respecto a potencia VCC. Y ahora sí vamos a obtener el dato, que sería la potencia de salida es 0,1 sobre 0,2, 294, sería 0,1 respecto a 0.294.
Y esto me da que es una relación de 0.34. O sea, prácticamente solamente de lo que me está dando la fuente, se podría decir que solamente se está utilizando el 34%, lo demás se está desperdiciando, ¿no? Entonces, este es un tipo de amplificador de potencia que no tiene muy buena relación de potencias, ¿no? O sea, se desperdicia bastante, ¿no? De esa manera puedo darme cuenta, porque, bueno, si se dan de cuenta la relación de potencias, entonces sí se desperdicia bastante potencia, ¿no? Ahora pasaremos a qué, a ver, el inciso B que me pedía. Si determinar el rendimiento, ya hemos hecho, es en C, ¿no? Voltaje de entrada, calcular voltaje de salida. ¿Cómo sería esto? A ver, con el voltaje de salida, ¿qué va a ser igual? ¿Dónde estamos? Aquí está. Bueno, aparte de ese, ¿qué más me pide? Determinar la potencia del transistor. ¿Ah? Eso está más fácil, ¿no? La potencia del transistor, a ver si alguien ya se imagina cuál sería. Estaríamos hablando que esta sería la potencia del transistor, ¿no? Esto sería potencia del transistor, el sub D le pondremos. Entonces, esta es la potencia que estaría cayendo en el transistor, ¿ya? Aquí lo pondré directamente, entonces sería la potencia en el transistor, lo voy a poner. Esto es igual a 278.88 milis, ¿no? Miliwatts. Entonces, con esto ya habríamos deducido la potencia también. Y lo único que nos estaría faltando es lo que les estaba diciendo, ¿no? ¿Cómo vamos a hallar lo que es la potencia el voltaje de salida, ¿no? ¿Cuánto me da? A ver, ahora que ustedes ya les he indicado cómo funciona un transformador, ¿qué pasaría con el voltaje de salida? ¿Ustedes qué creen? Es así, ¿no? Entonces, el voltaje de salida, en este caso, el voltaje de salida real, podemos decir, a ver, ¿cómo sería? A ver. Si se amplifica la corriente, es uno por el otro, ¿no ve? Si se amplifica la corriente, el voltaje se reduce, ¿no ve? A ver, tenemos nuestro formulario acá y ahí vamos a también ver ese aspecto, ¿no? Ya, como se acuerdan aquí en transformadores, ¿qué decíamos? Que la relación teníamos, miren, aquí está el voltaje y corriente, ¿no ve? Lo voy a colocar en nuestra, bueno, no lo estoy mostrando, ahí te lo voy a colocar. Y esta es la relación que tenemos. El voltaje del primario respecto al voltaje del secundario es igual a ¿qué? A la corriente del secundario respecto a la corriente del primario. Y esto es igual a ¿qué? A n del primario respecto a n del secundario. Ya, entonces eso es, como les digo, es uno por otro. Si la corriente aumenta, se disminuye el voltaje, así es, ¿no? Ya en el caso anterior hemos dicho n del primario era A, ¿no ve? Y n del secundario era 1. Si lo vemos en nuestro circuito, n del primario es A, ¿no ve? Que es 8 y en el secundario era 1. Entonces ese A lo voy a convertir en 8 directamente, porque ese es el dato que nos da respecto a 1. Ahora para la corriente del secundario, como pueden ver, la corriente del secundario que va a ser igual a veces la corriente del primario. O sea, en este caso lo que estaríamos haciendo es la ganancia del primario se multiplica por A y me va a dar ahora sí la corriente de salida. Pero ¿qué va a pasar con el otro caso de qué va a pasar con el voltaje del primario? Bueno, el voltaje del secundario, que es la salida. El voltaje del secundario va a ser igual a ¿qué? A sobre el voltaje de, no, perdón, 1 sobre A, 1 sobre A
del voltaje del primario. Entonces, traduciendo estas ecuaciones, lo que hemos dicho anteriormente, ¿no ve? Lo que hemos dicho era lo siguiente, que la ganancia de corriente de salida, lo vamos a poner así, de salida, lo voy a traducir de esta manera, va a ser igual a veces multiplicado por la corriente que te da el transistor. Eso es porque es la ganancia del transformador y es la ganancia del transistor. Ahora, para la ganancia de voltaje de salida, ¿no? La ganancia de voltaje de salida va a ser igual a casi lo mismo, ¿no? En este caso va a ser la ganancia de voltaje del transistor, pero respecto de A. Entonces lo está dividiendo el voltaje de salida. Al hacer esto, ¿qué estamos insinuando? En este caso es que el voy a hallar A sub B. Lo haremos abajo nomás para que se vea mejor. Entonces vamos a tener A sub B, ¿no? A sub B va a ser igual a que, según nuestro valor era la resistencia RE sobre RE', esto es prima igual, más la resistencia del emisor prima, ¿no? Y esto me estaría quedando ¿cuánto? Como es mucho menor, entonces aproximadamente me va a quedar esto 1. Entonces el voltaje, la ganancia de voltaje de salida, ¿no? Va a ser este 1 dividido entre 8, ¿no? Y esto de 1 dividido entre 8, de hecho nos va a dar una ganancia mínima, ¿no? De hecho se va a reducir la onda. Entonces sería 1 dividido entre 8, me estaría quedando que es 0.125. 0.125 sería la ganancia de salida real, ¿no ve? Entonces voy a hallar el voltaje de salida. Aquí lo ponemos entonces, me notaré. ¿Dónde? Digo, no aquí. ¿Dónde? Aquí digo el voltaje de salida. ¿Ya? Entonces, para este caso, yo estaría diciendo que mi voltaje de salida va a ser igual a ¿cuánto? Si mi voltaje de entrada va a ser 0,125 multiplicado por mi voltaje de entrada que me da en el ejercicio, que es igual a ¿cuánto? Me daba 100 milivoltios, ¿no? O sea, 0,1 voltios. Si voy a poner 0,1, entonces si multiplicamos mi voltaje de salida va a ser igual a ¿cuánto? 0.0125 ponen en milivoltios, me va a dar 12.5 milivoltios. Entonces se ha reducido, como pueden ver, ¿no? Y eso sería todo, ¿no? Con esto ya hemos hallado todos los incisos del ejercicio. Como les he indicado, por si acaso tomen en cuenta lo que les he dicho. Si es que algún dato nos falta, tenemos que ver para qué estos amplificadores, para qué tipo de aplicaciones son. Normalmente es para lo que son bocinas, y las bocinas tienen una impedancia de salida de 8 ohms, entonces estaríamos diciendo que este sería el resultado, ¿sí? Si tienen consultas o dudas, ahora sí me las pueden hacer, pero con esto habríamos terminado el ejercicio, como determinar tanto el rendimiento como el voltaje de salida y las respectivas resistencias, ¿no?